koalas, ¿cuál es su hipótesis? Eso, cosas súper puntuales. ¿Ok? Ok, chicos, entonces, ahora, dentro de los mecanismos adaptativos, nosotros habíamos destacado el clima, cambios a nivel del ambiente, ¿cierto? Pero ¿cómo es que las especies, ¿sí? ¿Cómo es que las especies han creado mecanismos, ¿sí? mediante mutaciones, para poder pues, pasar desapercibidos por los depredadores, ¿no? Hay varios sistemas. Entonces, en la naturaleza se conocen tres sistemas bien característicos: camuflaje, mimetismo y aposematismo. El camuflaje, ¿sí? viene de cripsis, de la capacidad para encriptarse y parecerse a algo inanimado, ¿vale? Entonces, básicamente, las especies las especies se parecen a algo inanimado, ¿vale? A una roca, a una rama, a una planta, ¿ok? Entonces, y permanecen pues inmóviles hasta que el depredador sea listo. Esto se llama camuflarse, ¿vale? Mimetismo es la capacidad que tienen las especies para parecerse a otras especies, ¿vale? Entonces, desde acá pues engañar básicamente al depredador, ¿no? Se parecen a otras especies que obviamente no es el objetivo del depredador, ¿no? Y aposematismo es la capacidad que tienen las especies, ¿sí? para enviar señales de advertencia, ¿no? Generalmente son feromonas o algunas toxinas que emanan las especies para que el depredador sienta eso como algo perjudicial para él y no lo consuma. ¿Ok? Entonces son tres tipos o tres formas para engañar, por así decirlo, a la naturaleza, ¿no? Engañar a los depredadores: el camuflarse, el mimetizarse o el aposematismo. Entonces, algunos ejemplos clásicos tenemos en caso de la polilla bistón betularia, ¿no? en el cual se camufla, ¿no? y se parece a un tronco, ¿no? Entonces, tanto colores claros como colores oscuros hacen que justamente el depredador venga y le sea imposible identificar. ¿Ok? Entonces está camuflando, está simulando como si fuese algo inanimado, un tronco, ¿no? Otro ejemplo es el dragón marino. Igual, ¿no? Tiene la capacidad de parecerse a una rama, ¿no? Que por lo tanto el depredador no lo puede identificar. Eso está camuflando. Mimetizarse, entonces la mantis, por ejemplo, ¿no? Es aquí, es el insecto, se está pareciendo a otra especie, en este caso una especie a la flor de una planta, y el depredador viene y simplemente pues no lo va a identificar. Aquí, por ejemplo, la Microschis maya, lo mismo, ¿no? Aquí es una polilla, ¿vale? La ala de la polilla, y aquí tenemos el mimetismo, ¿no? Sus alas tienen la forma de una mosca, entonces justamente los depredadores no lo van a pasar desapercibido, ¿ok? Entonces, las aves que generalmente son las que van a cazar a estos, no los van a, porque creen que es un excremento. ¿Sí? Aquí tenemos otro, el rey del mimetismo, ¿no? Esta es una especie súper estudiada, hay que aprender hasta la publicación, que es el pulpo imitador, que es súper estudiada porque adapta varias formas marinas, ¿vale? Adapta de forma de caracol, forma de estrella, forma de una larva, etc. Entonces adapta muchas formas marinas y que pues permite que este pulpo pase desapercibido. Entonces está adaptando formas de otras especies, ¿sí? Engaña de esta manera a sus depredadores. Y un claro ejemplo de aposematismo son las ranas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque envían toxinas a los depredadores y eso pues les protege. Las avispas, ¿no? Entonces, orugas, etc. Entonces van a emitir feromonas o toxinas tal que el depredador se mantenga lejos de estas especies. Ok, entonces son tres formas simples, ¿sí? de entenderlas para que estas especies se protejan y sobrevivan.
Luego, tenemos un ejemplo a nivel, se puede decir, acelerado de la selección natural, es la resistencia a los antibióticos. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí una población inicial, ¿vale? Una población inicial en la cual tenemos dos cepas de bacterias, ¿no? Cepa 1, la de rojo, y cepa 2, de amarillo. ¿Ok? Entonces, tenemos una población normal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente se llama antibiótico. Entonces, el medio ambiente, llamado antibiótico, es contra la cepa 2. Entonces, va a eliminar a las bacterias de tipo 2. ¿Sí? Las va a eliminar tranquilamente. Pero, por mutación, se ha generado la cepa número 1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí va a ser, se puede decir, pues, intocable, ¿no? El antibiótico no va a tener ningún efecto. Entonces, ¿cuál es el problema de los antibióticos? Cuando empiezan a consumirlos, ¿vale? Cuando empiezan a consumirlos e interrumpen, ¿sí? Su ciclo de dosis, que puede ser, por ejemplo, 10 días. Dice, ya, consume los 10 días este antibiótico para neumonía, por ejemplo. No, yo no, al día 8 ya no tengo ningún signo de neumonía y ¿sabes qué? Lo voy a cortar. Lo que estamos generando justamente es que esta población, ¿sí? Que es resistente a los antibióticos, aumente su cantidad de número. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el tiempo 0, por ahí poquitos, el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. ¿No? Qué sé yo, aquí en este caso, en antibióticos, estamos hablando de horas, ¿no? Perdón, en microorganismos hablamos de horas, en el cual tenemos una población súper elevada por la alta tasa de división celular que tienen las bacterias. ¿Ok? Entonces, la selección natural ha hecho que estas bacterias de tipo 1, por ser resistente a los antibióticos, crezca su población a través del tiempo. ¿Ok? Crezca su población. Entonces, es súper importante justamente tener antibióticos específicos para bacterias y no crear esa resistencia que a la larga va a hacer que esas poblaciones aumenten y la eficiencia de los antibióticos sea mucho menos. ¿Okay? Entonces, a nivel de bacterias, nosotros podemos visualizar cómo es que se han ido generando nuevas especies a través de la selección natural. Luego, tenemos la selección natural no generalmente va acompañada con una lógica, por así decirlo. ¿Cómo así? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Un pavo real, el cual pues a nivel de plumaje, ¿sí? Va a presentar hojuelas. Estas hojuelas son fáciles, o sea, permiten que el depredador las identifique fácilmente, ¿cierto? Porque son súper coloridas, súper así llamativas. Ok, entonces por lógica uno diría, no, profe, entonces este tipo de especies deberían ir disminuyendo porque son rápidamente capturadas. Sin embargo, a nivel reproductivo, ¿sí? A nivel reproductivo, estos animales, el macho que tiene estas hojuelas, es más atractivo para la hembra. Entonces, a nivel reproductivo, esta tiene una ventaja, pero a nivel adaptativo, esta tiene una desventaja, ¿no? Entonces, esto, si no hay un control adecuado de la población, ya entra el tema de conservación de especies, va a desaparecer, ¿sí? Porque está siendo presa fácil de los depredadores. Entonces, este tipo de contradicción, por así decirlo, se encuentra en la naturaleza, ¿vale? Pero para que pueda ser viable o para que esta especie se pueda mantener, justamente tiene que haber programas de conservación. Si no, a la larga esta especie va a terminar desapareciendo, a pesar de que reproductivamente sea favorable esa característica, ¿sí? A pesar de que reproductivamente sea favorable esta característica, si no hay un control adecuado del depredador, esta especie pues va a terminar desapareciendo. ¿Okay? Entonces, para finalizar el tema de Darwin, ¿cuáles son las críticas? Ya habíamos mencionado, ¿sí? El principal es falta de conocimiento de la genética, ¿no? Falta de conocimiento de explicar el origen de la variación. Es el gran talón de Aquiles. Entonces, además, pues no podía diferenciar entre variación heredable, es decir, cuál es la variación que sí se va a heredar,
y cuál es la variación que no se va a heredar, ¿no? Porque simplemente no se tenía claro el mecanismo de cómo es que se heredan las características. ¿Ok? Entonces, además, la selección natural no es la única causa del origen de las especies, es también súper importante, ¿vale? Que el origen en sí de las especies está explicado por las variaciones, no la selección natural, ¿no? La selección natural va a seleccionar justamente lo más apto. Entonces, además, otro no puede explicar la herencia de aquellas variaciones pequeñas sin utilidad. Luego tenemos la teoría de Bryce, que él plantea ya en 1902, plantea su teoría en el cual dice que las especies tienen este proceso de mutación. ¿Ok? Entonces, estos genetistas, recuerden, en 1902 ya se redescubrieron las teorías de Mendel, ¿no? 1900, justamente de Bryce fue uno de los que redescubrió las teorías de Mendel, es un genetista súper reconocido en esa época, y él plantea que las especies van a presentar variaciones, ¿sí? Mutaciones, van a originarse espontáneamente, ¿no? Entonces justamente él dice, ¿no?, que la mutación es el principal motor de la evolución. De Bryce, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el tema de selección natural, simplemente decía que las especies van mutando y van apareciendo. Mutan, aparecen, mutan, aparecen. Entonces, ese es su aporte. Y ya en 1937, ¿sí?, Theodosius Dovansky plantea la teoría de la genética y origen de las especies. Entonces va a armonizar, va a juntar dos conceptos, ¿sí? Va a juntar el concepto de selección natural planteado por Darwin con el de genética propiamente dicho, planteado por Mendel en su momento, de Bryce en su momento. ¿Ok? Entonces va a juntar esos dos conceptos, selección natural más genética. Entonces, la teoría sintética tiene estos 5 postulados. La primera, que es lo que sabemos ahora, que la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población, ¿no? La población es la que va evolucionando, no un individuo. Luego, la fuente de variabilidad genética dentro de las poblaciones son las mutaciones. ¿Okay? Mutaciones. Recombinación genética justamente va a originar mutaciones, ¿no? Recombinación genética es un proceso de división celular en la cual pues, hay intercambio de partes del cromosoma, ¿cierto? Entonces, si hay una mala recombinación genética, pues me genera una mutación a nivel de cromosomas estructural, ¿sí? Entonces, esto es a nivel genético, ¿vale? Eso a nivel genético. A nivel de Darwin, de selección natural, pues va a decir eso, ¿no? Que la naturaleza escoge sobre esta variabilidad a nivel poblacional el más apto. ¿Sí? Entonces la selección natural va a escoger el más apto, ¿sí? Los cambios evolutivos son grandes y son procesos largos, y la macroevolución, ¿sí?, se explica con la microevolución, es decir, cambios en las poblaciones, ¿sí?, cambios dentro de las poblaciones se explican mediante la microevolución, me permiten entender la macroevolución para el origen de nuevas especies. ¿Ok? Entonces, tengo una población chiquita. ¿Sí? Tengo una población chiquita con individuos. Entonces, dentro de esta población va a ocurrir lo que se llama la microevolución. ¿Sí? Entonces, esto me permite entender el surgimiento de nuevas especies. Esto debería ser la macroevolución. ¿Ok? Macroevolución explica el origen de especies, microevolución dentro de esta población. Entonces, ¿cómo ocurre esta microevolución? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que ocurren dentro de estas poblaciones para que luego me dé la macroevolución? O sea, el origen propiamente de las especies. Son varias fuerzas, ¿vale? Entonces, la principal es la mutación, ¿sí? La principal es obviamente la mutación. Esta es la principal, ¿ok? Luego tenemos recombinación genética, y repito, lo podemos colocar dentro de mutaciones, ¿sí?, porque una mala recombinación genética me genera mutaciones.
Luego tenemos la selección natural, la deriva génica y flujo génico. Estos conceptos los vamos a ver de una mejor manera en esta gráfica. A ver, vamos a ver cuáles son las fuerzas microevolutivas que van a desencadenar una macroevolución. Entonces, la primera, mutación, ¿cierto? La primera es mutación. Entonces, ya, la primera, ¿dónde está mutación? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos la mutación aquí? Entonces, bueno, no se nota bien, pero la idea es de esta figura. Aquí tenemos alelos. ¿Qué es un alelo? ¿Ya? Pero, estas letritas son alelos, ¿vale? Esto vamos a ver en genética, ¿ok? Entonces, tenemos el gen A, ¿vale? El gen A me va a permitir dar una característica, en este caso el color de estos insectos, ¿vale? Entonces el gen A, el color de alas, ¿vale? El color de alas, ¿ok? Entonces el gen A me da el color de alas, pero este gen es una secuencia, ¿cierto? Es una secuencia de genes, de nucleótidos. Esta secuencia puede tener variaciones, ¿sí? Esta secuencia puede tener variaciones. A estas variaciones nosotros la llamamos alelos, ¿ok? Puede tener una variación A y puede tener una variación A minúscula, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, la primera, por poner un ejemplo, hubo una variación en esta base nitrogenada. Entonces, aquí tenemos la variación. La segunda, hubo una variación aquí en esta base nitrogenada. Aquí tenemos. ¿Ok? Entonces, básicamente, del gen A tiene sus dos variaciones. ¿Ok? Y a esto vamos a llamar alelos. Entonces, los alelos no es otra cosa que una variación del gen. ¿Ok? Un alelo es una variación del gen. Entonces, es el mismo gen, solo con una base nitrogenada cambiada, por así decirlo. El mismo gen con una base nitrogenada. ¿Y esta qué consecuencia va a tener? Va a tener que nosotros tengamos color de ojos, perdón, color de alas, color rojo o en este caso es blanco. ¿Ok? Entonces, el alelo A me va a dar color rojo, la mayúscula, y el alelo A minúscula me va a dar color blanco. ¿Ok? Entonces, gen, su variación, alelo. El alelo me va a dar un color determinado. Entonces, estos alelos, ¿sí?, van a formar, ¿qué cosa? Los genotipos. Esto es un genotipo homocigoto, esto es un genotipo heterocigoto, y esto es un genotipo homocigoto pero recesivo. Aquí entramos al tema de recesivo dominante. Estos alelos, ahorita acá no quería hablar todavía mucho, pero ¿el gen dónde está en la célula? ¿El gen dónde está en la célula? Es una célula. ¿Dónde está? ¿Qué estructura física? Los cromosomas, ¿cierto? El gen en su forma física está en los cromosomas. Entonces vamos a suponer que este gen esté en el cromosoma en el par 1. ¿Ok? Es el cromosoma 1. Entonces, ¿el gen dónde está? Va a estar acá. ¿Ok? Va a estar acá. Pero recuerden, nosotros, o bueno, todas las especies son diploides, es decir, tienen el mismo cromosoma duplicado, ¿cierto? Donde uno proviene del padre y el otro de la madre. ¿Ok? Uno proviene del padre, el otro de la madre. Es por eso que nosotros tenemos dos alelos, ¿cierto? Dos alelos. A esto llamamos alelos. Es decir, el gen o puede tener
los alelos iguales o puede tener los alelos diferentes. Yo puedo tener un genotipo de este tipo. ¿Existe un genotipo de esta forma? ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que tengo 3 cromosomas, lo cual es anormal. ¿Okay? Es anormal. Todas las especies, por eso cuando hablamos de genotipo, tienen 2 letritas. Uno es de un cromosoma proveniente de madre y el otro cromosoma proveniente del padre. ¿Ok? Esto es genotipo, esto es alelo. Ok, volviendo a este tema. Estos alelos van a interaccionar, ¿vale? Si están juntos, por ejemplo, en este caso, me va a dar el color rojo. Si están juntos, me va a dar el color blanco. ¿El heterocigoto qué color me va a dar? Dorado o amarillo. Vamos a colocar dorado. ¿Ok? Entonces, a este tipo de interacción recibe un nombre también, ¿no? Que se llama codominancia. Codominancia, de acá es dominancia incompleta, la verdad. ¿Ok? Entonces, cada genotipo, los alelos van a interaccionar entre unos con los otros. Y me dando de acá vendría a ser el fenotipo. ¿Ok? Volviendo a mi problemita tenemos genotipos normales, rojos, o genotipos homocigotos o heterocigotos con su respectivo fenotipo. Pero aquí ha habido una mutación, ¿ok? Este individuo ha mutado, en el cual el alelo, ¿sí? el genotipo AA ya no es de color rojo normal, sino es de color blanco y rojo. Aquí tiene rayitas. Entonces es un fenotipo blanco y rojo. ¿Ok? Entonces a esto se llama mutación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una variante adicional de este alelo, ¿no? Tenemos una variante adicional. Entonces, qué sé yo, ahora viene a mutar aquí. Entonces, lo normal sería colocarle un alelo nuevo, porque es un alelo nuevo de acá, ¿cierto? Es un alelo nuevo porque hay una nueva mutación. ¿Ok? En resumen, entonces, los genotipos van a mutar, va a aparecer una nueva mutación aquí y se va a ver reflejado en los fenotipos. ¿Ok? Entonces, es la primera característica dentro de una población. ¿Sí? Ahí se llama proceso microevolutivo. ¿Por qué? Porque está dentro de la población. ¿Ok? Luego, de la mutación que habíamos visto, la selección natural. ¿Sí? La selección natural es mucho más simple entenderla. Que simplemente tenemos la población 1 y la población 2. ¿Sí? Aquí, predominantemente, ¿qué color tenemos? El rojo y el dorado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones permiten que estas poblaciones sobrevivan con mayor probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, las de este genotipo pues el depredador las identifica más fácilmente, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, evolutivamente, la naturaleza está haciendo que este tipo de genotipos sean los más afectados en este entorno. En este de acá, el dorado y el blanco. El dorado y el blanco. ¿Cuáles son por selección natural van a ir desapareciendo? Los rojos. ¿Ok? Entonces, la selección natural va a ir seleccionando genotipos favoritos, por así decirlo, y excluyendo fenotipos, consecuentemente genotipos menos favorables. ¿Ok? Entonces, en la segunda fuerza microevolutiva, ¿sí? Ya tenemos la mutación, cambio en el genotipo, selección natural, el ambiente va a ir escogiendo a sus favoritos. ¿Qué otra fuerza microevolutiva habíamos visto? Flujo genético. ¿Ok? Flujo genético. Entonces, básicamente, el flujo genético se entiende por conceptos como migración o emigración. Entonces, en el cual individuos van a pasar la barrera física que separa estas dos poblaciones, ¿sí? Van a pasar y, consecuentemente, van a traer nuevos alelos. ¿Ok? Entonces, a eso se llama flujo de genes o flujo génico. Es otra fuerza microevolutiva. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera, la segunda, la tercera. Y la cuarta y última es deriva génica. ¿Sí?
deriva génica. Entonces, básicamente, deriva génica se explica como la capacidad que tienen algunos individuos de tener más chances reproductivas en comparación a otros. ¿Ok? La posibilidad que tienen algunos individuos en tener más chances reproductivas en comparación de otros. Esto puede ser por el mismo fenotipo, ¿no? Como habíamos visto en los pavos reales, por ejemplo, en el cual el plumaje le da una fortaleza para que pueda reproducirse mayor. Entonces, eso deriva génica, ¿no? En este caso, por ejemplo, los homocigotos recesivos, qué sé yo, tienen estas alas de color amarillo, tienen más chances de reproducirse. Entonces, estos individuos es por eso que hay mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, así se entiende la deriva génica, como que la naturaleza tiene individuos preferidos para que se reproduzcan, ¿no? De acuerdo a sus características. Entonces son estas 4 fuerzas microevolutivas, ¿ok? Estas 4 fuerzas microevolutivas que van a hacer que nosotros tengamos una nueva especie, ¿ok? Son 4 fuerzas microevolutivas. Entonces aquí resumiendo, la primera que hemos dicho, mutación. ¿Sí? Mutación es, por ejemplo, tenemos aquí una población inicial. Tenemos una población inicial compuesta por individuos de color, qué sé yo, blanco, ¿no? Blanquito, que son los homocigotos recesivos. ¿Sí? Hay una frecuencia alélica que es básicamente contar cuántas letritas, cuántos alelos recesivos hay, y es 1. ¿Ok? Pero, por un evento al azar, ocurre una mutación en la cual tenemos la aparición de un nuevo alelo, ¿sí? De una nueva variante. Y justamente este alelo me va a dar un nuevo genotipo. Entonces, si las condiciones se dan y este genotipo, ¿sí?, tiene mejor capacidad para sobrevivir, entonces, poco a poco, estos individuos van a ir desapareciendo y vamos a conservar este nuevo genotipo, ¿no? Eso es lo que hace la mutación. Aparece un nuevo individuo que tiene mejor capacidad para sobrevivir, entonces se va a ir quedando. Luego, tenemos el flujo genético que les había dicho, ¿no? Básicamente, como un individuo va a una nueva población y consecuentemente cambia su frecuencia alélica, ¿no? Aquí no existía ningún individuo de color negro, pero viene uno que sí tiene ese alelo, y si es más favorable, pues ese va a empezar a reproducirse y va a generar variabilidad en esta población que no antes existía. Flujo génico, flujo de genes. Deriva génica, lo que les decía, ¿no? Los individuos que son predilectos para reproducirse, ¿sí? Son predilectos para tener descendencia, ¿no? De acuerdo a sus características, principalmente características físicas o feromonas que emanan. Entonces, los recesivos son preferidos para reproducirse. Consecuentemente, después de las nuevas generaciones, vamos a tener más individuos que tienen una deriva génica mayor, ¿ok? Que tienen una deriva génica mayor. Aquí, por ejemplo, no hubo depredador, no hubo nada, ¿no? ¿Qué hubo? Hubo predicción para reproducirse. Ok, ahora vamos a ver evidencias, ¿sí?, que han permitido, pues, que nosotros digamos que realmente ocurre la evolución. ¿Ok? Entonces, primero tenemos evidencias fósiles, anatómicas, biogeográficas, embriológicas y moleculares. ¿Ok? Primero las evidencias fósiles son ya ampliamente conocidos, no voy a ahondar en esto, ¿no? Tenemos que desde huellas hasta huesos o organismos totalmente conservados, ¿sí?, encontrados que han permitido, pues, que nosotros digamos ha habido especies antes que nosotros, ¿no? Ha habido otras especies. Entonces, y estas, pues, por la similitud que tienen con las actuales, han permitido decir que justamente, pues, son antecesores. Luego tenemos evidencias anatómicas, ¿sí? Aquí tenemos un término súper importante que es homología, ¿sí? Órganos homólogos. Entonces, los órganos homólogos son básicamente órganos, ¿sí?, que son de diferentes especies y tienen estructura anatómica muy parecida, no igual, parecida.
parecida y que pueden tener la misma función o funciones parecidas o funciones totalmente diferentes. ¿Ok? La función no lo priorizamos. Lo priorizamos, ¿qué cosa? Su forma anatómica. Entonces esos son los órganos homólogos. ¿Ok? Entonces se dice que las especies que tienen órganos homólogos son aquellas que han tenido una evolución divergente. Es decir, un antecesor común han ido divergiendo. Entonces, este tipo de construcción es una construcción divergente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, en este caso, por ejemplo, un tetrápodo ancestral, todos provienen de este antecesor en común, y en la actualidad pues tenemos diferentes especies, ¿sí?, con el mismo órgano, pero con diferencias anatómicas menores, ¿no? Pocas diferencias anatómicas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿por qué? Porque mantienen los mismos huesos, ¿no? Los mismos huesos, que son el húmero, el radio, el cúbito y los metacarpios. ¿Ok? Entonces, esos son órganos homólogos, ¿vale? Mismos antecesor común, tienen una evolución divergente y se caracterizan por tener órganos muy parecidos, ¿sí?, con la misma o diferente función. Luego tenemos los órganos análogos, que es todo lo contrario, ¿sí? Se dice que son estructuras anatómicamente muy diferentes, ¿sí?, estructuras muy diferentes anatómicamente, pero que tienen la misma función, ¿ok? Pero que tienen la misma función. Entonces, ejemplo aquí el topo con el gliotopo, un mamífero con un insecto, ¿sí? Ambas tienen las patas anteriores totalmente diferentes, pero ambas les sirven para excavar, ¿sí? Luego, la ala de murciélago y la ala de insectos, a ambas les sirven para volar, pero anatómicamente son totalmente diferentes. ¿Ok? Esos son órganos análogos. Entonces, el tipo de evolución que tienen estas especies se dice que es convergente. Es decir, tenemos que van convergiendo. ¿Ok? Es el tipo de evolución. Varias especies que van convergiendo a una sola. ¿Ok? Órganos análogos. Luego tenemos los órganos vestigiales, ¿sí? Son restos de órganos, ¿vale? En el humano, por ejemplo, es un montón de órganos vestigiales que tenemos, muchos lo habían mencionado ustedes, que no tienen una función vital, ¿vale? Pueden ser extirpados, por así decirlo, ¿vale? Pero sin embargo se van heredando y se van manteniendo, ¿no? Entonces son varios, desde el vello corporal, el apéndice, la coxis, la muelle oficio, etc. ¿Ok? Entonces, esas son las pruebas a nivel anatómicas. Las pruebas biogeográficas tienen que ver con la geografía y es lo que justamente encontró Darwin, ¿vale? Aprovechó la geografía para hacer doctorado. Entonces, las pruebas biogeográficas, primero tenemos un claro ejemplo de lo que es Australia, ¿vale? Entonces, la fauna de Australia es muy característica, ¿no? Entonces, en la cual hay especies solo en esta región, ¿no? Especies propias de esta región. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque es una región aislada, ¿no? Entonces, los lobos marsupiales, el ornitorrinco, los canguros, el koala, el wallaby, el diablo de Tasmania son propios, ¿sí?, de estas regiones. Entonces, ese aislamiento geográfico ha permitido el origen de esas especies. Lo mismo aquí en los camélidos, ¿vale? Lo mismo en los camélidos. Entonces, todos estos camélidos sudamericanos, ¿sí?, camélidos americanos van a habitar justamente esta parte de las cordilleras de los Andes. Bueno, esta cordillera no tanto, sino la parte de los Andes, y ese aislamiento, ¿no?, a nivel geográfico y las condiciones a nivel geográfico han permitido que se desarrollen solamente en esa área, ¿no? Lo mismo aquí en el tema del desierto para los dromedarios y los camellos. ¿Ok? Entonces, el aislamiento geográfico de alguna manera ha permitido el origen de estas especies y las ha mantenido en esas áreas. Luego tenemos evidencias embriológicas, ¿ok? Evidencias embriológicas. Entonces, las evidencias embriológicas principalmente se han visto
en esta primera etapa del desarrollo fetal, ¿ok? En el cual se ha visto esta característica. Por ejemplo, si retiramos el feto de un pollo, de una tortuga, de una salamandra y de un pez, ¿ok? Retiramos el feto a los días nada más, en caso de los peces, a las horas de la fertilización, pues vamos a ver similitudes en todos ellos, ¿ok? Vamos a ver, tipo, es imposible diferenciar cuál es de cuál, ¿cierto? Ya conforme pasa el tiempo, pues va a haber diferenciación, ¿no? Entonces se va a formar la etapa de larva y aquí, por ejemplo, las extremidades en el caso de los mamíferos, etc. Entonces, pero en el tiempo, en los primeros días, todas las especies comparten la misma morfología, ¿no? Por eso se dice que justamente el desarrollo embrionario resume la vida evolutiva de cada especie. El desarrollo embrionario es un resumen de la vida evolutiva que ha sufrido cada especie, donde todas tienen un ancestro en común, ¿sí? Todas comparten un ancestro común y han ido diferenciándose a lo largo de los años. Luego tenemos las pruebas moleculares, y que es lo que se utiliza actualmente, ¿ok? Pues básicamente las pruebas moleculares ya no nos vamos a basar solamente en el color de plumas, en el número el número de dentaduras que tiene una determinada especie, ¿no? Aquí ya vamos a ir a su plano genético, ¿no? Entonces hay proteínas, hay genes específicos que me van a permitir contar la historia de una determinada especie. Entonces, simple, ¿cuáles especies son más cercanas o más, así decirlo, más cercanas? Aquellas que tienen secuencias de genes candidatos muy parecidos, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos que es exactamente la misma secuencia, tanto para mouse y para ratón, una secuencia inventada, ¿no? Mientras más diferente es la secuencia de referencia, por ejemplo aquí, en sapos, más diferente la secuencia de referencia, por ejemplo aquí, ha mudado en esta base nitrogenada, cambiar en esta base nitrogenada, y bueno, eso es. Entonces, mientras más cambios encontremos con respecto a una especie de referencia, menos aparentado va a estar, ¿cierto? Entonces, igual aquí en vacas, por ejemplo, ¿no? Hay diferencias aquí y así se van construyendo los árboles filogenéticos. Entonces, los árboles filogenéticos son aquellos que me permiten, a partir de secuencias de genes candidatos, ¿sí?, contar la historia evolutiva y ver qué especies están más relacionadas y qué especies están menos relacionadas con otras, ¿ok? Entonces, un árbol filogenético me va a permitir esto, es decir, que el mouse y el ratón son especies muy cercanas, ¿sí?, que están cercanos al pollo, que el humano a la vaca, por ejemplo, están en esa relación, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero desde un punto de vista molecular, ya no visual, ¿no? Antes se hacía de manera visual, ahora ya desde un punto de vista molecular es mucho más exacto. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo falta? Dios mío. De 24. Ya, arriba. Empezar el ejercicio. No, Luque, no Pues, nada, yo no y tampoco, tú tienes pan en tu casa y no traes. No, no trabajan. ¿Cómo no trabajas domingo? No ¿Qué trabajan. clase de panadero no trabaja domingo? Está paro. ¿Qué tiene que ver el paro? Ya. No, Luque. No, yo te digo vos. Usted estás comiendo manzana. No, Bien amplio ese tema. Todo se ha molido, ¿no? Ok. Uy, Ahora vamos a hacer, Mira. vamos a Ya, explicar ya. para qué Pero sirve. mira. Ya, Primero, cómo nosotros obtenemos árboles filogenéticos y cuál es su utilidad, ¿vale? Entonces aquí, esto se hacía en la antigüedad, ¿vale? Cómo es que se fueron creando o clasificando, ¿verdad? Clasificando especies, ¿vale?
Primero, ¿qué sería un árbol filogenético? ¿Cómo lo entenderíamos un árbol filogenético? Árbol filogenético. Descendiente, ¿no? Ya, descendientes. ¿Pero qué? Es un gráfico, ¿cierto? Una representación gráfica que nos permite, ¿qué cosa? Ver nuestra evolución. Ver la evolución, la historia evolutiva de una determinada especie. Por ejemplo, la especie D. ¿Sí? Saber de dónde procede, cuáles son sus antecesores. Pues bien, hacemos un árbol filogenético para saber eso. ¿Ok? Entonces, una representación gráfica para saber la historia evolutiva de determinadas especies. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un árbol filogenético. Los árboles filogenéticos antiguamente, ¿sí?, se elaboraban mediante la visualización de los individuos, la morfología. Por ejemplo, aquí tenemos un ancestro común, ¿sí? Ancestro común, este ancestro es común de todas las especies. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a diverger y va a crear todas las especies. ¿Ok? Este es el ancestro en común. Bien, este individuo, por ejemplo, si tiene la cola peluda, ¿sí?, o todos los individuos que tienen la cola peluda van a ser clasificados, y este de aquí, individuo que no tiene la cola peluda, ¿cierto? Entonces la cola que no está peluda, listo. Luego, de todos estos grupos de individuos con cola peluda, aquellos que tienen orejas grandes van a ser subclasificados. Este de aquí no tiene orejas grandes, ¿no? Orejas pequeñas. Dentro de los individuos de orejas grandes, todos los que tienen bigote van a ser clasificados, y este individuo no tiene bigote. Entonces, mediante características morfológicas, anatómicas, se iba creando un árbol filogenético. Ahora ya este mecanismo es automáticamente, no es utilizable, ¿no? Es imposible utilizar este mecanismo porque es muy subjetivo. Ahora, ¿qué utilizamos? DNA, ¿no? Ahora utilizamos secuencias de DNA, secuencias del CDS, por ejemplo, que ustedes han visto. Podemos utilizar para decir cuál especie está más relacionada con otra y cuáles son ancestros en común de una de ellas. ¿Ok? Pero antiguamente se hacía este tipo de clasificación a través de la visualización. Entonces, el árbol filogenético me va a permitir explicar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál especie está más cercanamente relacionada? ¿La A y la B o la B y la C? A y B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen un ancestro en común más reciente, ¿cierto? El de acá es el ancestro en común de la A y la B. ¿Cuál es el ancestro en común de la B y la C? Este de aquí, ¿no? Vamos a llamar punto 1, punto 1, punto 2. ¿Ok? Y le acabamos de llamar punto 1 y este de aquí, punto 3. ¿Ok? Entonces, en este lado van a ir las especies actuales y en este lado los ancestros. ¿Ok? Este punto, por ejemplo, el punto 3, es el origen en común o el ancestro común de todas las especies. ¿Ok? De todas las especies. Entonces, es así como nosotros leemos estos gráficos. Entonces, esos gráficos pues, nos han servido para saber qué tan relacionadas, repito, están las especies. Por ejemplo, en el caso de los cachorros o de los humanos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos aquí el perro, ¿sí? Evolutivamente se encuentra el perro. ¿Y cuál es el más cercano, el más relacionado al perro? El lobo gris, ¿no? Es el que más, el ancestro común más reciente tiene. Entonces, ¿cuál es el menos relacionado, por así decirlo? Aquí, por ejemplo, qué sé yo, el lobo rojo, ¿no? Entonces, o el zorro rojo, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque el ancestro común es súper distante, ¿no? En comparación desde acá. Y así, podemos escoger cualquier otro carnívoro. Nosotros vamos a ver qué tan relacionados están o qué tan lejanamente relacionados están, ¿sí? Y además, mediante algoritmos y mediante pruebas ya paleontológicas, nosotros podemos determinar en qué año surgieron justamente estos antecesores en común. En este caso, por ejemplo, se sabe que hace 3 o 4 millones de años recién tuvimos esta rama de los canídeos, ¿no? De los canídeos, y que dieron origen al perro, ¿no? Entonces, ¿esto de aquí con qué? Con pruebas antropológicas, ¿no? Tenemos que tener datos antropológicos. Se mete el sistema a un algoritmo y va a crear estos árboles filogenéticos. ¿Ok? Entonces, árbol filogenético es saber la historia evolutiva de una especie. Entonces, aquí tenemos otro, ¿no? El caso de los humanos.
aquí por eso decían que el chimpancé, por ejemplo, o el humano no proviene del chimpancé. ¿Por qué? Porque la rama no es que del chimpancé se originó el humano, no es así. ¿Okay? La rama, ¿qué es? Que ambos, ¿sí?, tienen un ancestro en común. ¿Okay? No es que el hombre provenga del chimpancé, no. Ambos tienen un ancestro en común y a lo largo de, por ejemplo, 5 millones de años fueron diferenciando. El hombre sí provendría ¿de quién? De Australopithecus, por ejemplo. De los Australopithecus sí provenimos, ¿no? O del Homo neandertal, no. También ambos tienen un ancestro en común y es diferente. ¿Ok? Entonces, esta es la historia evolutiva del hombre. Como repito, va a depender de muchos años y bueno, ya está la actualidad. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura que históricamente se ha empleado para hacer los árboles filogenéticos? ¿Las estructuras análogas u homólogas? ¿Cuáles creen ustedes? Las homólogas o las análogas me sirven para ver la historia evolutiva de las especies. ¿Las homólogas o las análogas? ¿Qué tipo de evolución presentaban estas? ¿Divergente o convergente? Divergente, ¿cierto? Es decir, teníamos ancestro en común e iban generando, ¿cierto? Y en la acá que habíamos dicho, convergente. Varias especies y van juntándose en una misma función. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de ramificación hay cuando hacemos un árbol filogenético? ¿Convergente o divergente? Divergente, ¿cierto? Se van formando las ramas acá. Divergente, va divergiendo. No va formándose un individuo único, sino varios individuos a partir de un ancestro. Entonces, las estructuras que me han permitido hacer un árbol filogenético históricamente han sido las estructuras homólogas. ¿Ok? Aquellas estructuras que anatómicamente tenían bastante parecido. ¿Sí? Mientras más parecido tenían, eran especies más cercanas. Menos parecido tenían, eran especies más lejanas. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿sí?, que las estructuras homólogas han servido históricamente para hacer un árbol filogenético. Para hacer un árbol filogenético a través del DNA, también se utiliza, en este caso, secuencias homólogas. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Aquí tenemos un gen candidato, ¿vale? Entonces, que sea la histona H1 el gen candidato. Entonces, tenemos aquí, ¿sí?, un gen candidato H1. Este gen candidato H1, ¿sí?, por un proceso del azar, va a crear una variante, ¿sí? La variante H1.1 y la variante H1.2. Entonces, aquí un proceso de variante, ¿no? Una mutación, qué sé yo. Aquí era ATCG, ahora va a ser ATGG. Y después todo lo demás igual. ¿Ok? Entonces ha habido una variante, por lo tanto tenemos dos secuencias diferentes. ¿Ok? Eso en un momento determinado del tiempo. A estas secuencias se las va a llamar justamente secuencias homólogas. ¿Ok? A estas secuencias se le va a denominar secuencias homólogas. Entonces, pasan los años y esta misma secuencia, ¿sí?, va a tener un proceso llamado de especiación. ¿Sí? Especiación. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber otros genes que también han tenido este proceso de homología, estas mutaciones, y va a generar una nueva especie. ¿No? Porque ahora tenemos solo una proteína. ¿No? Pues ya 100 proteínas o 1000 proteínas están mutando. Entonces, eso generaría una nueva especie. ¿No? Entonces, vamos a tener esta secuencia tanto en humano como en otra especie llamada chimpancé. Lo mismo con esta secuencia. Vamos a tener tanto en humano como en chimpancé, por este proceso de especiación. Entonces, al final, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esa secuencia en humano, ¿sí?, y esta variante también en humano. A ambos se le va a llamar
secuencias parálogas. ¿Por qué? Porque están en la misma especie, pero son secuencias diferentes. ¿Ok? A ese le va a llamar parálogas. Lo mismo en el chimpancé. Vamos a tener la secuencia H1.1, la secuencia H1.2. Van a estar en la misma especie, pero van a tener secuencias diferentes. A eso se le llama parálogas. Ortólogos, cuando están, es la misma secuencia, pero en especies diferentes. ¿Ok? Ortólogos es la misma secuencia, pero especies diferentes. ¿Ok? Parálogos, ¿qué habíamos dicho que es? Es la misma especie, pero secuencias diferentes. ¿Ok? Son términos para secuencias parálogas, secuencias ortólogas y secuencias. ¿Qué vendría a ser esta de acá? Secuencias homólogas. ¿Ok? Secuencias homólogas. Aquí ocurrió justamente la división de esta secuencia normal en dos secuencias homólogas distintas. Entonces, luego tenemos las secuencias análogas. Pues secuencias análogas es tipo una secuencia totalmente diferente a la secuencia homóloga, ¿vale? Esta secuencia es totalmente diferente, solo que tienen la misma función, ¿no? Solo que tienen la misma función. En este caso, por ejemplo, la función de las histonas. Es la misma función, sin embargo, es una secuencia totalmente diferente que no comparte ninguna homología. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar para hacer los árboles filogenéticos justamente las secuencias homólogas. ¿Ok? Secuencias homólogas. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos lo siguiente, miren. Tenemos que, en el caso, por ejemplo, de vamos a hacer un gen que es la caseína, ¿ya? La caseína, ¿ok? La caseína en los mamíferos hace millones de años tenía esta estructura. ¿Ok? Hace millones de años en mamíferos la caseína tenía esta estructura. Pasado millones de años, ¿sí? Vamos a tener que bovinos, la caseína va a ser de esta forma. Que en caprinos, la caseína va a ser de esta forma. Que en ovinos, la caseína va a ser de esta forma. Estas cuatro, presentan homologías, presentan similitudes, ¿cierto? Presentan similitudes. Sin embargo, también presentan diferencias. ¿Por qué esas diferencias son? ¿Por qué? Porque ha ocurrido ¿qué cosa? ¿Por qué son diferentes esas especies y no se han mantenido? ¿Por qué la caseína no se ha mantenido en todas las especies? ¿Por qué ha ocurrido qué cosa? Mutaciones. Pero estas mutaciones, ¿sí?, ha hecho que conserve su función la caseína. No es que sea una proteína totalmente diferente, ¿no? Ha conservado su función. Sin embargo, son mutaciones que hacen que sean secuencias diferentes. Por eso se le va a llamar secuencias homólogas. ¿Ok? Secuencias homólogas. ¿Por qué? Porque provienen de un ancestro en común, ¿sí? Tienen variabilidad, pero conservan, ¿sí?, conservan, se puede decir, la parte importante, que es la parte de dar la función de la caseína. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser a nivel de intrones, puede ser a nivel de, principalmente intrones, ¿vale?, que no cumplen ninguna función importante. O puede ser a nivel de bases nitrogenadas determinadas que no van a implicar que la proteína cambie su función. ¿Ok? Ahora, si me genera una secuencia que tiene, qué sé yo, una proteína que no cumple una función de la caseína, entonces simplemente esa no se ha desarrollado, ¿sí? No se ha ido eliminando. Entonces, las secuencias homólogas entonces van a ser secuencias variantes de una secuencia común, ¿sí?, que cumple la misma función o parecida función y que sobre todo tiene estructuras o morfología o secuenciamiento parecido a la secuencia de origen. Entonces yo con la caseína puedo decir luego,
por ejemplo, que el bovino, ¿sí? El bovino está aquí y que, qué sé yo, así, y los caprinos y ovinos están así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen secuencias homólogas mucho más parecidas, ¿sí? Caprinos y ovinos tienen secuencias homólogas mucho más parecidas y el bovino tiene totalmente una secuencia diferente. Y ambas, qué sé yo, ahora con equinos, ¿no? Y todas pues, tienen un ancestro en común, que era este de aquí, ¿no? Entonces yo a partir de una secuencia, de la homología de las secuencias, estoy creando un árbol filogenético, ¿ok? Entonces, es por ello que necesito saber, por ejemplo, el CDS, que ahora lo vamos a hacer rápidamente. Tengo el CDS, hago descargo el CDS de todas estas especies y lo coloco en un programa para que vea qué tanta homología tienen y después construir un árbol filogenético a partir de esas secuencias. Entonces, lo que les decía está resumido aquí. Entonces tenemos especie 1, especie 2, especie 3, especie 4, especie 5. ¿Sí? Tenemos un gen determinado, vamos a colocar aquí, todas las especies tienen un ancestro en común. Un ancestro. Entonces tenemos aquí una secuencia determinada. ¿Vale? Entonces, especie 1, 2, 3, 4 y 5. Estas secuencias, ¿sí?, van a tener homología de bases nitrogenadas. ¿Sí? Entonces, coloco las secuencias y el programa me va a detectar esas homologías. Y aquí está, por ejemplo. ¿Sí? Estas homologías, ¿ok? Una vez que me detecta las homologías, luego pues vamos a ver dónde o cuál tiene mayor similitud y a partir de ahí va a formar esto de acá. Entonces aquí miren, primero tengo las secuencias, ¿vale? Supongamos que la secuencia de CDS, ¿ok? Entonces estas de aquí, por ejemplo, fueron excluidas porque no tienen ningún tipo de homología, ¿sí? No tienen ningún tipo de homología, entonces son excluidas. Luego tenemos estas tres especies. Hay lo que se llama un proceso de alineamiento de secuencias, ¿vale? El alineamiento de secuencias es una forma en la cual, mediante algoritmos, permite saber cuáles bases nitrogenadas son similares entre las tres especies, ¿sí? Entre las tres especies y dónde ha habido el cambio. Por ejemplo, aquí, estas dos tienen similitud, aquí ha habido un cambio. Similitud, ¿ok? Entonces solamente tenemos un cambio, ¿cierto?, entre la especie 1 y la especie 5. La especie 1 y la especie 3, por ejemplo, aquí hay un cambio, cambio, y aquí similitud. ¿No? Entonces casi todo ha tenido un cambio, ¿vale? Entonces, al momento de graficar, por ejemplo, van a salir justamente esto. La 1 es muy parecida, ¿no?, con la 5, pero muy diferente que la 3. Entonces, el programa va a hacer este trabajo, ¿vale? Nosotros, ¿qué hacemos? Solamente colocamos secuencias y el programa se encarga de ver cuándo hay homología y a partir de esas homologías crear el árbol filogenético. Entonces, ya, es la parte teórica, pero aquí la parte práctica es mucho más sencilla.